Bueno, disculpen, ya continuamos. Estábamos entonces con direccionamiento indirecto con registro, ¿sí? Entonces, no tengo el operando en el registro, sino que el registro me da el desplazamiento que le tengo que sumar al registro de segmento correspondiente donde está el operando. Sería alguno de los registros de segmento de datos, ¿no? O el DS o el ES. En este caso que tenemos registro de 16 bits. Bueno, después tenemos direccionamiento con desplazamiento. Con desplazamiento. Acá tenemos un desplazamiento que me lo entrega el valor del registro. ¿Está bien? Pero a ese valor del desplazamiento, yo le sumo un valor adicional, en este caso 0,8, como está mostrado acá en la instrucción, le sumo 0,8 al valor que tiene ese i. Y eso me va a dar el valor del operando, o sea, la dirección del operando. Es un caso complejo, pero bueno, existe dentro de lo que es el direccionamiento. Esto sería con desplazamiento. Bueno, y por último, sería el direccionamiento implícito, que es cuando la instrucción o la instrucción que yo estoy ejecutando, no necesita que le aclare una dirección. Por ejemplo, las instrucciones para manejo de pilas, push y pop, con lo cual, en este caso, como esas son instrucciones de pila, push sería poner una información en la pila, pop sería sacar información de la pila. Los registros que voy a utilizar para direccionar, ya el propio computador, el propio microprocesador, los conoce, son el SS y el SP, el stack pointer. De tal manera que, bueno, no tengo que indicarle, implícitamente ya están dados los registros que necesito para calcular la dirección. Y en el caso, por ejemplo, del Clear Accumulator, que sería limpiar el acumulador o borrar el acumulador, es poner todo el acumulador en cero, tampoco necesito ir a la memoria, a ninguna memoria para buscar esa información. Es blanquear un registro, así que eso también es un direccionamiento implícito. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos con lo que es modo de direccionamiento. Y vamos a la clase de hoy. A lo que sería la clase de hoy, lo que podamos ver de la clase de hoy. Ya con todo lo que vimos, los tengo más o menos saturados. Tratemos de aguantar un poquitito más, porque viene algo lindo ahora. Todo esto que vimos hasta ahora es modo real, ¿está bien? Modo real. Y todas las máquinas arrancan en modo real. Con lo cual, significa de que yo primero voy a leer instrucciones en 16 bits. Luego, si estas instrucciones son de 32 bits en vez de 16 bits, automáticamente el procesador cambia a 32 bits, es decir, cambia a modo protegido y sigue trabajando en modo protegido. Pero, en cierta medida, el hecho de que arranquen todas en modo real es lo que me permite la compatibilidad, porque si no lo haría así, yo no podría correr un programa que fue escrito, por ejemplo, para un 8086 en un Pentium. Bien. Segmentación. Bueno, como dice acá, las memorias tienen tres características, que son la ubicación,
por un lado, que pueden ser internas o externas, internas dentro del computador o fuera del computador. Tenemos la velocidad, que pueden ser rápidas o lentas, y tenemos la capacidad, que puede ser baja o alta. Es decir, estas tres características son características de las memorias. Voy a ir un poquito rápido con esto para no perder tiempo en algo que no nos interesa mucho. En cierta medida creo que cuando vimos los módulos de memoria ya algo vimos de esto, cómo manejábamos la memoria. Sin embargo, esto yo lo tomé en el examen parcial, así que lo voy a mencionar para que ustedes lo vean acá en este esquema que tenemos en esta diapositiva. Normalmente para mejor distribución del espacio físico dentro de una memoria, yo trabajo con matrices cuadradas. ¿Qué sé yo? Para dar un valor 32 por 32. 32 por 32. Quiere decir que para manejar esto, las filas, voy a utilizar un decodificador. Si tengo 32 filas, voy a necesitar 5 bits y por lo tanto mi decodificador tendrá 5 entradas o 5 variables para manejar las filas. Pero para manejar las columnas voy a necesitar, acá pusieron como buffer, en realidad vamos a utilizar multiplexores, que lo que van a hacer esos multiplexores es permitir seleccionar cuáles de las columnas tomo de tal manera de que yo tenga, por ejemplo, en este caso, 4 salidas o 3 salidas de mi chip, 3 salidas de mi chip, pero eso las voy a seleccionar con, digamos, los multiplexores que coloco en las columnas. A su vez, bueno, tengo una lógica de control que me va a permitir escribir o borrar en el caso de que sea memoria RAM, y el chip select que me va a permitir habilitar o no el chip de acuerdo a lo que yo esté haciendo. Bueno, acá tenemos un gráfico de memorias memorias RAM de la arquitectura IA32, como se verían físicamente. Y lo que hay que notar es que, o diferenciar más que notar, que tenemos dos espacios. Por un lado, lo que sería el espacio físico, físicamente donde guardamos las cosas, y por otro lado tenemos el espacio lógico, que es cómo calculo las direcciones. Bueno, ¿cómo pasar la dirección lógica a una dirección física? Eso es lo que tenemos que ver. Porque la máquina lo va a trabajar en forma lógica, es decir, con bits, como nosotros veníamos diciendo ahora. Yo tengo un registro de segmento, a ese registro de segmento le sumo un desplazamiento, pero eso tiene 20 bits y de esa manera, digamos que, bueno, lo que hago es calcular hasta ahora, en modo real, una dirección física que va a tener 20 bits. Pero ahora, con la arquitectura de 32 bits, yo ya no tengo 20 bits, tengo 32 bits. Entonces, pero por otro lado, también vamos a tener dentro de lo que es la dirección lógica, lo que es la memoria en modo protegido, que distingue tres espacios lógicos.
que sería el espacio virtual o lógico, el espacio lineal y el espacio físico. ¿Quién se encarga de manejar esto o hacer la traducción de la dirección lógica a una dirección física? Se encarga la unidad de manejo de memoria que ya habíamos visto y que se llama MMU, la Memory Manager Unit. Esta unidad de manejo de memoria, que para el 386 era externa al micro, para el 386, para el 486 y para el Pentium ya se incluyó dentro del microprocesador. Es decir, que la unidad de manejo de memoria estaba también dentro del micro. Esta unidad incluye dos unidades específicas, que una es la unidad de segmentación y otra es la unidad de paginación. Entonces, la unidad de segmentación traslada una dirección lógica de 46 bits a una dirección lineal de 32 bits. ¿Por qué? Bueno, porque estamos manejando direcciones lógicas que me permiten manejar la memoria virtual. Y habíamos dicho que con la memoria virtual podíamos manejar 64 terabytes. Es decir, que vamos a manejar. Me va a sumar, 46 me queda valor 6 en AX porque eran 4 más. Estos 64 terabytes. Si hacemos el cálculo, son 16 más 32. 16 más 32 me da 48. Eso es lo que tendría la unidad lógica. Pero hay 2 bits, 2 bits que no los utilizo para manejar la dirección virtual. Lo utilizo para asignar, digamos, un nivel de privilegio. Y en consecuencia tenemos 46 bits de los 48 que son la suma del registro de segmento más el desplazamiento de 32 bits, que me determina la dirección lógica. Vuelvo a repetir que de la unidad de segmentación o a la unidad de segmentación ingresan los 46 bits de la dirección lógica y salen 32 bits que corresponden a lo que se llama la dirección lineal. La unidad de paginación, que es la otra unidad que conforma la unidad de manejo de memoria, transforma la dirección lineal de 32 bits en una dirección física que también tiene 32 bits. Es decir, que la memoria física que podemos instalar en una máquina que tiene 32 bits o en una arquitectura IA32 es 4 GB. Esa es la capacidad máxima de RAM de un procesador de 32 bits. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La unidad de paginación puede estar habilitada o no. Y en el caso de que la unidad de paginación no esté habilitada, la dirección lineal pasa a ser la dirección física. Es decir, que la dirección de 32 bits, que era la dirección lineal, pasa a ser la dirección física. Mientras que si la unidad de paginación está habilitada, la dirección lineal es un, digamos, intermedio entre lo que se llama la dirección lineal o el espacio lineal y el espacio físico. Muy bien. Bueno,
Acá estamos viendo un poquitito cómo son o cómo se dividen las distintas unidades. Cada 10 bits. Cada 10 bits. Los primeros 10 bits son kbyte. Si tengo 20 bits son megabytes. Si tengo 30 bits son gigabytes. Si tengo 40 son terabytes. Si tengo 50 son petabytes. Si tengo 60 son exabytes. Si tengo 80 bits son zettabyte. Y así sucesivamente. Por ahora, la máxima que tenemos definido sería el yottabyte, que sería a la 90, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando vimos banco de memoria, así que lo voy a saltear. Y acá tenemos lo que sería el concepto de Little Endian y Big Endian, es decir, cómo guardo la información en la memoria. Para Little Endian, yo guardo el byte de menos peso o menos significativo en la dirección más baja y el byte más significativo en la dirección más alta. Eso es Little Endian. Y así funcionan los procesadores Intel. Los procesadores Motorola o de la línea de las máquinas Apple o Macintosh tienen o guardan en forma inversa con la expresión Big Endian. Y en este caso, el byte más significativo lo guardo en la posición más baja de la memoria y el byte menos significativo en la posición más alta de la memoria. Eso es Big Endian. Así que para tener en cuenta, porque es cómo debo leer cuando yo quiero cargar un registro desde la memoria. Bueno, acá vemos en función de la capacidad, es decir, el tamaño que tiene cada uno de los elementos y de la velocidad, eh, y por supuesto, bueno, el costo, que acá vemos las flechas, se va modificando. Los registros es lo que está más cerca del procesador, lo que tiene menos capacidad, en nuestro caso de la arquitectura ya 32 bits, hoy en día 64 bits, aunque hay algunos registros de 256 bits dentro del microprocesador, y los costos serían, bueno, los más altos, los registros. Lo que viene a continuación sería la memoria caché. La memoria caché en realidad tiene poca capacidad o capacidad baja. Habíamos visto que el Pentium tenía dos cachés de 8 KB cada uno para manejo de instrucciones, otro para manejo de datos, pero puedo tener caché externa del micro también, y en general, bueno, tienen poca capacidad, son pocos megas lo de la memoria caché. Luego vamos a la memoria RAM, que es la memoria con la que trabaja el microprocesador. Esta memoria con la arquitectura IA32 tiene 4 GB. En algunas máquinas modernas, ocupando, digamos, algunas técnicas que usa definiendo algún bit del flag del registro de estados para poder duplicar la capacidad de la memoria, y en este caso podré manejar 8 GB, pero anda en ese orden. Es razonable, nos permite correr programas de un tamaño relativamente grande y manejar una cierta cantidad de datos. Pero en cuanto a velocidad,
Es la que le sigue después de la calle. Luego el disco duro, que puede tener una capacidad muy alta. Yo hoy les comentaba que tenemos máquinas hoy en día que tienen discos rígidos de 200 terabytes, mientras que bueno, la memoria RAM tiene 4 GB, 200 teras. Vamos a hacer un cálculo rápido. Suponemos, en vez de 200 teras, vamos a ponerle 1024, 1024, no, 1024 no, vamos a ponerle eh, eh, 4 terabytes, 4 terabytes, es decir, que sería 4000 o 4 por 1024 gigabytes. Quiere decir que ese disco rígido, que acá lo llamamos disco duro, es una traducción del español eso. Nosotros llamamos en realidad disco rígido, que tiene una capacidad de 4 terabytes, cuando digamos el disco podría tener 200 teras, tiene 1000 veces más que la memoria RAM, 1000 veces más grande. Entonces, aumenta mucho la capacidad, pero baja la velocidad y el costo relativo, porque siempre tomamos el costo en función de la capacidad, y el costo en función de la capacidad de un disco rígido es bajo con respecto al de una memoria. Y por otro lado, bueno, o por último, las copias de seguridad, que bueno, las puedo guardar en la nube y bueno, tengo capacidades mucho mayores que a lo que puedo tener en un disco rígido, o aún puedo comprar, digamos, lo que se llama el se llama DROX, memoria fuera de mi máquina, que, digamos, la puedo utilizar para guardar información y que tiene mucha capacidad, pero, digamos, bajo costo, pero velocidades lentas en cuanto a lo que es el acceso de la información que está guardada en estos lugares, digamos, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Acá, bueno, es lo mismo, pero digamos, hasta dónde maneja la CPU. Fíjense que la CPU, o sea, el microprocesador, maneja los registros, maneja la caché, los distintos niveles de caché. Puede haber 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Normalmente el nivel 1 es el que está dentro de la caché y nivel 2 y nivel 3 fuera de la caché. Y por último la RAM. Hasta acá maneja el microprocesador. Después, hasta el disco rígido, que lo manejamos como memoria virtual, lo tengo dentro de la máquina. Lo tengo dentro de la máquina. Y esto que sería toda la memoria secundaria que yo puedo tener con elementos externos, y que, bueno, conforman todo lo que era el último bloque que nosotros acá ya habíamos llamado copias de seguridad. Bueno, la memoria puede ser de acceso aleatorio, de acceso secuencial o de acceso asociativo. Esto lo que cambia son las velocidades de acceso a la memoria. Puede ser volátil o no volátil. Es volátil cuando se pierde la información, cuando se corta el suministro eléctrico. Tal es el caso de la RAM, por ejemplo. Y es no volátil o permanente cuando no pierde la información aun cuando se haya cortado el suministro eléctrico. Tal es el caso de, por ejemplo, los discos rígidos, que lo pueden guardar en forma magnética o en forma óptica, y el caso de los pendrive y el caso de la memoria ROM. Bueno, bueno, acá los diferentes tipos de memoria, ya lo habíamos visto, creo que esto, así que lo paso más o menos rápido. Acá
características que nos daba un fabricante, es decir, los distintos chips que produce y cómo los produce, la matriz, 4 megas por 4, 1 mega por 16, 2 megas por 8, 16 megas por 1. Y en función de eso es, bueno, cómo yo armo el banco de memoria de acuerdo a lo que necesito. Acá tenemos un chip de ROM, una foto de un chip de ROM, una foto de un chip de PROM. Acá una EPROM y acá una EEPROM, una foto de una EEPROM para ver adelante. Bueno, acá una memoria flash que en cierta medida sería lo que tengo dentro de un pendrive. Esto sería un pendrive abierto. Bueno, la memoria RAM puede ser estática o dinámica. Si es dinámica, necesita de refresco, así que es un poco más lenta. Si es estática, no necesita refresco y en ese caso es en general más rápida. Normalmente la memoria caché puede ser una memoria de tipo estática y la memoria RAM propiamente dicha la trabajamos con memoria dinámica. Pero es una cuestión de costo porque, bueno, la memoria estática que está construida desde el punto de vista de utilizando flip-flop es más cara que la memoria dinámica que se construye utilizando un transistor porque guarda la energía en forma potencial. Bueno, discos magnéticos, disco duro, cinta magnética son elementos viejos, lo paso por alto. Y acá sí empezamos con los modos de direccionamiento, así que ahora me voy a detener un poquitito acá. Bueno, en modo real cuando trabajamos direccionamiento en modo real, estamos trabajando en forma desprotegida, es decir, que yo con la máquina puedo ir a cualquier lugar, no tengo protección. Mientras que cuando decimos de modo protegido o en modo protegido, implica que tenemos una protección de la memoria, es decir, que tenemos un espacio virtual o lógico, un espacio lineal y un espacio físico. De esa manera, entonces, también protegemos los espacios de la memoria. Bueno, en modo real ya habíamos visto cómo calculábamos las direcciones físicas. Lo que teníamos era una dirección segmentada donde la primera parte correspondía a un registro de segmento, la segunda parte al desplazamiento. El registro de segmento lo multiplicábamos por 10 en hexa, significaba agregarle un 0 al final. En este caso 3A, 2B es 3A, 2B, 0, multiplicado por 10. Y a eso le sumamos el desplazamiento 1301, le sumo el desplazamiento 1301 y obtengo la dirección física, que es lo que buscamos. Eso es como trabajamos en modo real. Y recuerden que la máquina, todas las máquinas para tener compatibilidad arrancan en modo real. Vamos ahora, a partir de la 286 aparece el modo protegido, aunque el 8286 no trabajaba con 32 bits. Bueno, los sistemas operativos que teníamos antiguamente, que era el DOS, el MS2 y el DR2, todos trabajaban en modo real. Todos estos sistemas operativos trabajaban en modo real. A partir de Windows se empezó a trabajar en modo protegido. En principio con 16 bits, después con 32.
pero era lo mismo. ¿Qué es lo que yo tengo en modo protegido? Trabajo con una unidad, que es la unidad de manejo de memoria, que tiene una entrada, o van a entrar en esa unidad de manejo de memoria, 46 bits. 46 bits. Esos 46 bits corresponden a una dirección virtual. La dirección virtual tiene 46 bits. Y la salida de la unidad de segmentación me entrega 32 bits. Es decir, que convierte esos 46 bits en 32 bits, que sería la dirección lineal. Esto me sirve tanto para segmentación como para paginación. Es decir, que este modo de direccionamiento lo voy a usar tanto en paginación como en segmentación. Si la unidad de paginación está habilitada, los 32 bits de la dirección lineal entran en la unidad de paginación y me permiten calcular una dirección de 32 bits, que es la dirección física. O sea que la dirección física es la dirección con la que accedo a la memoria RAM. Si la unidad de paginación no está habilitada, los 32 bits de la dirección lineal son los que van a acceder a la dirección física, es decir, a la dirección de la RAM. Bueno, ¿cómo sería el modo protegido? Es decir, la dirección lógica o virtual. Dirección lógica o virtual. Tenemos 46 bits, esto entra a la MMU y de la MMU salen 32 bits que corresponden a una dirección física que me permiten acceder a la RAM. Si la dirección lógica no encuentra la dirección física que está buscando dentro de la RAM porque no está cargada esa parte de la memoria RAM, entonces se produce una ausencia. Ante un fallo de la memoria se produce una ausencia y en ese caso el sistema operativo es el que se encarga de ir a la memoria virtual, cargar nuevamente datos sobre la memoria RAM, que serían los datos que está buscando esa dirección física. Y una vez que están los datos cargados en la RAM, entonces le devuelve el control a la búsqueda de esa instrucción, que nuevamente va a mostrar la dirección virtual o lógica. Ahora sí la voy a encontrar porque la acabo de cargar, así que la va a encontrar en la memoria RAM. Así que bueno, esto sería el mecanismo de cómo funciona la memoria. Todos los programas, el procesador los va a correr desde la RAM. O sea que si no lo encuentro acá, voy a ir a la memoria virtual, lo cargo y después sigo corriendo. Pero siempre lo corro desde la RAM. Bueno, la dirección virtual va a tener dos partes o dos campos, el campo selector y el campo desplazamiento. Bueno, la memoria virtual sería toda la memoria que yo tengo disponible en la máquina. ¿Está bien? Es decir, aun cuando tengo un disco rígido en mi máquina, también ese disco rígido lo puedo manejar con una dirección lógica. ¿Está bien? O una dirección virtual. Así que el método de organización y gestión de la memoria
proporciona al programador de aplicaciones un espacio mucho mayor del que dispone físicamente. Es decir, que no es necesario que yo trabaje con programas que ocupen 4 GB, sino que yo puedo trabajar con programas mayores y iré, digamos, cargando por partes la memoria RAM a medida que lo voy necesitando desde la memoria virtual. Bueno, la dirección lógica o virtual la genero con los registros que tengo disponibles dentro del microprocesador. Pero eso va a parar a la unidad de manejo de memoria que va a comprobar si el objeto se encuentra en la memoria principal. Si se encuentra, accede a él normalmente, pero si no se encuentra, lo comunica al sistema operativo, es decir, mediante un fallo, o sea, una interrupción. Esa interrupción ejecuta una rutina de interrupción que hace lo que habíamos mencionado recién. Va al disco rígido, busca lo que necesita, lo carga en la RAM y después sigue ejecutando la instrucción. Bueno, las formas de organización de la memoria virtual dividen la memoria virtual en trozos de segmentos de tamaños variables. Es decir, los segmentos pueden tener tamaños variables, mientras que las páginas tienen espacios fijos. O uniformes, como dice acá. Los diferentes tipos pueden ser segmentada, memoria virtual segmentada, voy a tener tamaños variables, memoria virtual paginada, voy a tener tamaños uniformes o páginas, o también puedo tener una memoria virtual con segmentos paginados. Es decir, que defino segmentos, pero estos segmentos pueden estar paginados. ¿Qué significa esto? Que acá, por ejemplo, cuando trabajo de esta forma, no voy a tener habilitada la unidad de paginación. Cuando trabajo de esta forma, tengo habilitada la unidad de paginación. Y cuando trabajo de esta forma, tengo habilitado tanto la segmentación como la paginación. Bueno, los criterios para fraccionar la memoria son FIFO, LRU, LIFO, LFU, RAND y CLOCK. Les dejo para que ustedes lean esta diapositiva, porque son definiciones, para no perder tiempo con esto. Pero son los criterios que utilizamos cuando yo, digamos, un segmento o una página que la tengo cargada en la memoria RAM, la tengo que liberar porque quiero cargar otra. Bueno, esquema de las unidades de manejo de memoria. Yo tengo la memoria virtual, que sería toda la memoria disponible. Genero una dirección lógica que tiene 46 bits. Esto ingresa a la unidad de segmentación, me entrega una dirección lineal de 32 bits. Esto ingresa a la unidad de paginación, me entrega una dirección física que corresponde a la memoria RAM, una dirección de 32 bits. Fíjense en que acá hay un bypass, es para el caso de que la unidad de paginación no está habilitada. Si esto no está habilitado, la dirección de 32 bits es la dirección física. Bueno, acá dice más o menos lo mismo.
Fíjense en que los segmentos de código, los segmentos de datos se siguen manejando de la misma manera, es decir, siguen siendo lo mismo. El CS tiene 16 bits, el DS tiene 16 bits, pero en este caso van a conformar parte de lo que es la dirección lógica, es decir, cómo armo la dirección lógica. Para el segmento de pila utilizo el SS, otro segmento extra de datos es el SS, también tenemos en el caso de la arquitectura IA32, el FS y el GS. Bueno, el direccionamiento en el espacio lógico está realizado a través de un selector de segmento y de un desplazamiento. Las tablas pueden contener hasta 8192, es decir, 8K entradas de descriptores. Cada descriptor de segmento va a tener ahora 64 bits. ¿Por qué va a tener 64 bits? Porque yo tengo que indicar cuál es la dirección de base y cuál es el límite que tiene el segmento y cuáles son los atributos que tiene el segmento. Entonces, cada descriptor de segmento va a tener 64 bits. 32 para la base, 20 para el límite y 12 para los atributos de este descriptor de segmento. Pero dentro de esos 64 bits, que significa que yo voy a ocupar 8 posiciones de memoria, 8 posiciones de memoria por cada descriptor, con lo cual, si yo tengo 8K de memoria, eso significa que voy a tener un K descriptores, posibles que puedo definir. Dentro de el microprocesador tenemos dos registros que me indican la dirección de base de las tablas de descriptores. Y tenemos dos tablas de descriptores, uno que es la tabla global y otro que es la tabla local. Por ese motivo es que tenemos dos registros dentro del micro. El GDTR es un registro de 48 bits, y es el que guarda los descriptores de los segmentos globales, es decir, los segmentos de programas que puedo utilizar en cualquier programa, en cualquier tarea voy a utilizar estos descriptores. Y la tabla local, que es la LDTR, este registro tiene 16 bits, a diferencia del GDTR que tiene 48. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que el GDTR tiene 32 bits para indicar la dirección de base donde se encuentra la tabla y 16 bits para indicar el tamaño o la... sí, bien digo, el tamaño o el límite de esa tabla de descriptores. Me da con 16 bits
el tamaño máximo que puede tener la tabla de descriptores. Y el LDTR, que tiene 16 bits, funciona como si fuese un registro de segmento. Es decir, va a trabajar de la misma manera que como trabajan los registros para la dirección lógica, que tienen 16 bits. Pero en este caso va a tener que pasar para una tarea a través de un descriptor local. Es decir, que yo con el LDTR voy a buscar un descriptor de segmento que me va a dar la dirección de base. Eso es para cada tarea que tengo que manejar. Es decir, cada programa que yo quiero correr dentro de un determinado proceso, que es una tarea particular, una tarea específica, puede usar programas de la parte local, global, pero cada tarea va a estar definido por un LTR distinto, por un registro de segmento distinto. Bueno. Bueno, ¿cómo se divide el selector? El registro de segmento, utilizado como selector de 16 bits, está compuesto de 3 campos a saber. Un campo índice que tiene 13 bits, un campo indicador de tabla que tiene 1 bits y un campo de nivel de privilegio que tiene 2 bits. Así que de esa manera tenemos los 16 bits que tenemos del registro selector o de segmento que estemos utilizando. Los 13 bits me permiten acceder a un índice de la tabla de descriptores. ¿Está bien? Y el TI, que me indica el indicador de tabla, si es 0, significa que estoy en la tabla global, estoy manejando la tabla global, y si es 1, que estoy manejando la tabla de tareas. Entonces, vuelvo a repetir que para cada tarea vamos a manejar un segmento distinto, pero para digamos que dentro de esa tarea yo puedo estar manejando programas o rutinas que están dentro del área global, que están definidas dentro del área global. Así que también vamos a usar ambas tablas de acuerdo a lo que requiera el programa. En cuanto al nivel de privilegio, que tenemos 2 bits para digamos, definir el nivel de privilegio, puedo definir 4 niveles. Nivel 0 es el nivel más alto, corresponde al nivel del sistema o al sistema operativo. El nivel 1, que es el nivel que le sigue, es el nivel que le corresponde al administrador. El nivel 2, en general, es para el programador. Y el nivel 3, que es el nivel más bajo, es el nivel del usuario. En otras palabras, un usuario no puede modificar un programa. Tendrá que ir a un programador que lo modifique. Bien, acá vemos entonces cómo definimos una dirección lógica donde vamos a tener un registro de segmento, que sería el selector. Este puede ser el CS, el DS, el SS, cualquier registro de segmento. Y en el caso de
el registro LDTR, que también tiene 16 bits. El índice me va a permitir acceder a una tabla que está dentro del área local, dentro del área global. Por lo tanto, este valor de TI para el LDTR va a estar en 0, y el nivel de privilegio, bueno, el que le fije el programador para esa tarea. Bien. El desplazamiento es un registro de 32 bits, así que eso me permite manejarme o desplazarme dentro de toda la memoria RAM. Bueno, el descriptor de segmento ya lo había mencionado, pero bueno, acá lo tenemos más específicamente. Va a tener 64 bits, de los cuales 32 bits corresponden al campo base, 20 bits al límite y 12 bits a los atributos. Dentro del límite de lo que sería un segmento, mediante uno de los atributos, que es la granularidad, esto me define si el límite, los 20 bits que me definen el límite, corresponden a byte, cantidad de bytes, o corresponden a páginas de 4K bytes. Y acá no significa que esté trabajando en modo paginado, sino que, digamos, esto significa que con 20 bits yo puedo definir un mega, y páginas de 4K byte por un mega me da 4 GB. Es decir, que me puedo mover en toda la memoria RAM. Ese sería el tamaño máximo que tenga el límite del segmento. Es decir, toda la memoria RAM puede tener ese límite del segmento. Depende de la granularidad, que es uno de los atributos que me determina el segmento. En cuanto al formato del descriptor de segmento, el formato del descriptor de segmento en modo protegido es el que vemos aquí. El índice me va a permitir acceder a un descriptor de la tabla. ¿Está bien? El TI me permite acceder a una de las dos tablas, a la tabla de tarea o a la tabla global. Y el RPL me va a dar el nivel de privilegio. ¿Está bien? Ahora bien, definido esto, es el registro selector, el registro de segmento que esté utilizando. Cuando traigo desde la memoria, o sea, desde la tabla de descriptores, traigo el descriptor, lo voy a traer en byte. Entonces, son 64 bits. Tengo que traer 8 posiciones de memoria. 8 posiciones de memoria. Que acá me parece que... Ah, está bien. En la posición 0, 8 bits, no puede ser esto. Posición 0 y posición 1. 0 y 1. Ocupa 2 posiciones de memoria. Las dos primeras posiciones de memoria me dan el límite del segmento. 16 bits del límite. 16 bits del límite. Las dos posiciones siguientes, la 2 y la 3, me indican los 16 bits que corresponden a la base. Los 16 bits menos significativos de la base. Y acá son los 16 bits menos significativos del límite. Recuerden que el límite tiene 20, ¿está bien? Y que la base tiene 32. Así que estos son los menos significativos
de cada uno de estos dos parámetros, del límite y de la base. Lo que encuentro en la cuarta posición de memoria son los 8 bits que corresponden a la base, los 8 bits siguientes, un byte. Y en la posición 5 de la memoria o del descriptor tengo los derechos de acceso. Son los otro byte que corresponde a los derechos de acceso. En la siguiente dirección tengo los 4 bits que me faltaban del límite, es decir, que tengo 16 más 4, 20, y los 4 atributos que me faltaban, los 4 atributos que me faltaban de los 8 derechos de acceso o atributos que tenía acá en la quinta posición. Así que en la sexta posición tenemos 4 más 8, 12 atributos, y 4 más 16, los 20 del límite. Y por último, en la séptima posición de memoria, o octava, si empezamos desde 1, acá empezamos desde 0, por eso sería la séptima, tenemos los 8 bits que corresponden a la posición más alta de la dirección de base. Conclusión, la dirección de base la tenemos acá, acá y acá. 8 bits de acá, más 8 bits de acá, más 8 bits de acá. Bueno, a su vez, para transferir la información de la memoria, yo no les pude dar la clase, así que les había pedido que lean al microprocesador. Y modo indirecto, acá es como que estuviese transmitida por registro de a 16 bits. ¿Está bien? Indirecto, es decir, con registro. Es como lo haría el 8286, no el 386. El 386, la transmisión de datos desde el registro de memoria al microprocesador es de a 32 bits. Así que yo en los primeros 32 bits voy a poner los 16 bits del límite, los 16 bits de la base, y en la segunda transmisión voy a poner los 8 bits de la base, los 8 bits de derecho de acceso, los 4 bits del límite, los 4 bits de atributos que me quedaban y los 8 bits de la base, en ese orden. Es decir, que ahí voy a transmitir en 2 doble palabras, desde la memoria hacia el microprocesador. Luego en el microprocesador, este descriptor de segmento va a quedar cargado en la memoria caché oculta asociado al registro de segmento. Así que les había pedido que lean las presentaciones y bueno, tabla de descriptores. Entonces quería preguntarles a ver si habían tenido algún bueno, los atributos, fíjense en que el atributo más significativo me indica la granularidad, es decir, si estoy trabajando con segmentos, es decir, que el tamaño del segmento está expresado en bytes o que el tamaño del segmento está expresado en páginas de 4K bytes. Yo les decía que tengo 20 bits, si supongamos que con esos 20 bits me da 10.000, expresado, digamos, transformado esos 20 bits a decimal, serían 20.000 bytes si G está en 0, y 20.000 por 4 serían 80.000, y por K 80 mega, si lo tengo G en 1. No me lo guardo. Bueno, el atributo por esto más bajo la importancia de cuando nosotros arrancamos un programa, tenemos que inicializar si el segmento fue accedido o no. Esto significa de que cuando yo busco o pongo una dirección, voy y si lo encuentro, accedí ya por primera vez.
cuando accedo por primera vez, el sistema operativo me cambia automáticamente este atributo de 0 a 1. Si yo cargué el segmento en la memoria RAM, pero todavía no lo accedí nunca, digamos, este atributo está en 0. En cuanto al byte más significativo de los 8 bits de los derechos de acceso, 7, corresponde al bit de presencia. Esto significa si está o no está en la memoria. Si está en 0, significa que el segmento no está cargado en la memoria. Y en ese caso tengo que ir a buscarlo a la memoria virtual. Pero si el P de presencia está en 1, significa que el segmento está en la memoria RAM y en ese caso directamente, bueno, calculo la dirección. No necesito ir a buscar el segmento. Estos dos atributos que me dicen DPL, DPL sería un nivel de privilegio que le fija el programador a este segmento de programa o a este segmento de datos. Lo fija el programador. Son 2 bits que, así como tenemos los 2 bits del registro de segmento para indicar el nivel de privilegio, acá el nivel de privilegio lo fija el programador. Por último, ese es un descriptor del sistema. Si ese está en 0, si ese está en 1, el descriptor de segmento de códigos o datos. Perdón. Estos 4 bits los utilizamos para definir el tipo de segmento. Entonces, el S me indica si es un descriptor de segmento o no, que corresponde a un código del sistema, es decir, al sistema operativo, en otras palabras. Y bueno, con estos E, ED y RW, si E está en 0, el descriptor describe un segmento de datos. Si E está en 1, el descriptor describe un segmento de códigos. En cierta medida me sirve para saber si el segmento corresponde a datos o a códigos. Y en el caso de que sea códigos, digamos que esto en vez de D lo tomo como C, esto en vez de R lo tomo este sí lo tomo como R, y en ese caso el C, la bandera C, o digamos el derecho de acceso, el atributo C, me está indicando si es 0, que ignore el nivel de privilegio del descriptor, es decir, ignora este nivel de privilegio y sigue manejando el nivel de privilegio del registro de segmento. Y si es 1, se obedece el nivel de privilegio que está indicado en el programa. Y con R, que es ocupa esta posición 1, si es 0, no puede leerse el segmento de código, y si es 1, significa que se puede leer el segmento de código, no modificar, pero se puede leer. Es decir, que puedo ver qué es lo que está haciendo el programa. Las instrucciones del programa las puedo ver, no las puedo modificar. Eso si el R está en 1. Con respecto a si el tipo de segmento es un segmento de datos, acá tengo ED y W. Y el ED, si está en 0, me indica que es un segmento no se expande hacia arriba, con lo cual corresponde que es un segmento de datos. Si está en 1, el segmento se expande hacia arriba, y en ese caso se trata de un segmento de pila, porque se puede expandir hacia arriba. Y el W, o el atributo W, que está en la posición 1, si es 0, me indica que no se puede escribir el dato,
no se puede escribir sobre el dato, o sea, sobre ese segmento, mientras que si está en 1, se puede escribir el dato. Y esto me sirve, digamos, el hecho de que este parámetro se ponga en 1, que se puede escribir, y este que ha sido accedido, son los dos atributos que me permiten definir o le permiten definir al sistema operativo cuándo deben guardar la información que está en ese segmento porque fue modificado o fue escrito. Bien, bueno, acá tenemos cómo cargamos el descriptor con dos registros de 32 bits desde la memoria al microprocesador y a su vez los atributos en qué posición están, ¿no? Bueno, acá creo que dice lo mismo. Acá más o menos también. Son distintas diapositivas, pero todos dicen lo mismo. Bueno, y acá lo que hace cada atributo, que ya un poco lo mencionamos. Bueno, ¿cómo hacemos la traducción de una dirección lógica a lineal? Lo tenemos acá. Yo tengo una dirección lógica, ¿está bien? La dirección lógica me la da el registro selector, que es un registro de segmento, y un desplazamiento. Eso genera una dirección lógica que es más o menos lo mismo que antes nosotros llamábamos la dirección en forma segmentada. ¿Se acuerda que trabajábamos con el registro de segmento y un desplazamiento? Acá tenemos lo mismo, pero la llamamos dirección lógica, porque ahora esto tiene 48 bits, que es lo que, 46 bits, perdón, que es lo que me permite definir la dirección lógica. 46 bits. Los 13 bits más significativos, 13 bits más significativos del registro de segmento que esté utilizando, los utilizo como índice para obtener el descriptor de segmento, para obtener el descriptor correspondiente. La tabla TI o el bit TI del registro de segmento, que es el tercero, digamos, desde el menos significativo, el tercer bit, me indica a qué tabla estoy entrando, si estoy entrando a la GDTR o a la LDTR. Cualquiera de esas dos tablas, tablas de descriptores. Y con esos dos registros, con el GDTR o el LDTR, voy a obtener la dirección de base de la tabla. Dirección de base de la tabla. GDTR o LDTR. Cualquiera de las dos tablas. Eso depende del TI. Y la dirección de base depende de qué registro estoy usando. El GDTR o el LDTR. Pero digamos que me van a permitir calcular la dirección de base. O determinar la dirección de base. Luego, el valor del índice lo tenemos que multiplicar por 8. ¿Por qué lo multiplicamos por 8? Lo multiplicamos por 8 porque yo tengo que leer 8 posiciones de memoria. Es decir,
que cada índice me va a llevar a la posición más baja del descriptor. Leo las 8 posiciones y paso al siguiente descriptor. Entonces, el índice me indica el descriptor, pero yo lo multiplico por 8, porque voy a leer 8 posiciones de memoria, que son los 64 bits que componen o que me describen el descriptor, me definen el descriptor. Luego, ese índice multiplicado por 8 se lo sumo al registro de base que me da el LDTR o el GDTR y obtengo la dirección donde está el descriptor, la dirección del descriptor. Luego, del descriptor, tomo la dirección de base. La dirección de base la tomo del descriptor. Y la dirección de base más el desplazamiento, sumando la dirección de base más sumando el desplazamiento, obtengo lo que se llama la dirección lineal. Es decir, el campo lineal de direcciones. Así que esto es lo que hacemos con la segmentación. Bueno, como les decía, cuando yo accedo por primera vez a un descriptor, el descriptor lo voy a buscar a la memoria, a la tabla de descriptores. Pero una vez que lo accedí por primera vez, lo cargo en la calle, que me queda en forma ordenada en la calle, los 32 bits de la base, los 20 bits del límite, los 12 bits de los atributos, y la siguiente vez que tenga que acceder al mismo segmento, ya no voy a ir a buscar a esta tabla, sino que la información del descriptor para calcular la dirección la voy a sacar de acá. Ya tengo acá la dirección de base, lo único que hago es sumarle el desplazamiento para obtener la nueva dirección. Muy bien, con esto terminamos con lo que es direccionamiento en forma segmentada, visto muy rápidamente, pero lo vimos. La próxima clase que también se las voy a dar yo, vamos a ver paginación, pero vamos a hacer los ejercicios que están en el aula. Acá en el aula ustedes tienen, a ver, más abajo, ejercicios de segmentación. Vamos a tratar de hacer estos ejercicios para volver sobre el tema y aclarar un poquito más todo este desarrollo que hemos hecho en esta presentación. Podrían ir trabajando, si están al día con el resto de los TP, con la parte del TP11 que corresponde a la segmentación, que eso lo pueden resolver con lo que acabamos de ver en la presentación. Con eso ya pueden resolver las preguntas que tienen con respecto a segmentación. Con respecto a paginación, la próxima clase. Y vamos a resolver esto, que son ejercicios de segmentación, para que lo tengan en la práctica, para cuando se lo tomen en los exámenes parciales. Así que me queda un ratito más por si alguien tiene alguna pregunta, pero esto lo vamos a ver y retomamos un poquitito el tema de segmentación la próxima clase. O sea, esto es segmentación en modo protegido. Segmentación en modo protegido, trabajando con 32 bits. Bien, no hay cuestionario para tomar la presencia, así que aquellos que quieran abandonar la clase lo pueden hacer libremente. Nos vemos la próxima clase. Y acá estoy leyendo un mensaje de Lucas que me dice, tiene las notas de los entregados. Sí, correcto. Ahora se las doy. Ahora les doy las notas a los que habían hecho
el trabajo adicional. Creo que lo tengo, pero me parece que no lo subí al aula en un documento que tenía notas. Déjenme ver un cachitito. A ver si está en el aula o si lo tengo que subir. No, aparentemente no lo subí. Bueno, a ver. Bueno, les digo cuáles son las notas definitivas y eventualmente cualquiera que tenga alguna dificultad me pregunta lo que necesite. Albanese le va a quedar 6 como nota de parcial. Aquino 3, Ardaya 8. Ayala 9, Batista 4, Bazán 7. ¿Bazán había dado recuperatorio? No, profe, yo hice el complemento. Ajá. Y a ver, no pasé las notas entonces acá. Esperen un cachitito. Denme un segundo. Qué raro que no lo pasé. A ver, déjenme ver un cachito acá. El aula. Que a lo mejor lo pasé al aula. No, acá. No, yo ya lo revisé, profe, y no está subido. En este no está subido. No, son los Bueno, de la primera. esperen un cachito. Uy, cerré todo. Uy. No. Por suerte no lo cerré. Tendría que tenerlos. Acá no lo tengo. Por ahí lo modificó en el que tiene notas, pero que está en documentos. Porque yo el que descargué del aula no está. En notas del documento. A ver. Al archivo de documento y el que dice notas, el primero. Por ahí A lo ver, modificó ahí. a ver si lo puse acá. No debería estar acá, pero bueno. Notas primero. No, no, este no porque no está acá. Esperen que cerró acá. A lo mejor no pasé las notas. Vamos a cerrar este. Dejamos este. Y no se me vayan. Así verificamos todas las notas. Calle 52. Calle 52. No, las anoté acá y no las pasé. Lucas Gaudino, ¿está presente? Bueno.
base. Vamos primero con base. Rodríguez. Piñas. Miranda. Bueno, a ver, vamos por lista ya que estamos. Bazán. Bazán tiene un 8. Frano. Tomás Frano. Tomás Agustín Frano. Tiene un 8. Miranda Liceo. Ustedes están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿no? Que son las notas. Sí, profe, ya estaba festejando. Eliseo Miranda. Liceo. Miranda Liceo. Rodríguez. Javier Omar Rodríguez. Verdaguer Lucas Armando. Verdaguer. Y Viñas. Bueno, entonces, estas son las notas que le van a quedar a la profesora Quiroga, ¿sí? Perfecto. Bueno, profe, sí. Consulta, tenemos, ya quemamos la oportunidad del recuperatorio por si nos va mal en el segundo, o todavía tenemos la oportunidad de tener, si nos va mal en el segundo, un recuperatorio y seguir en la promoción. Tendría que decirlo, lo hablamos en privado. Ok. Tendría que contestarles eso, pero teóricamente, esta nota yo la pongo como nota recuperatoria, o sea que el segundo tendría que promocionarlo. Claro. Así deberían ser las cosas para ser justo con todos, porque a ustedes les hemos dado una oportunidad para que promocionen. Claro. Es decir, en todos los casos es una extra más. Así que sería demasiado
digamos, demasiado beneficio con respecto al resto que no les hemos dado oportunidades para que puedan levantar más. Así que bueno, por eso esmérense un poquito, estudien, manténganse al día, eso es lo fundamental para poder promocionar el segundo. Ok. Igualmente el segundo es más lindo, creo que la parte del primero, es distinto. Como ustedes ven, es distinto. La parte de direccionamiento es lo más importante, por así decirlo. Así que préstenle bastante atención a todos los ejercicios que vamos a ir haciendo, los ejercicios que vamos a hacer ahora en la próxima clase, porque eso es lo que después se pregunta en los exámenes, cómo calcular una dirección, demás. Que por otro lado, es lo que ustedes tienen que saber hacer cuando vayan a ver sistemas operativos. Bueno, me quedo por las dudas. Ahora la levanto al aula. No la voy a levantar al aula. Cuando tenga todo volcado al SIU, después la levanto al aula. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿El segundo parcial lo tiene armado usted o lo va a armar la profesora Quiroga? Para ir viendo más o menos modelo de parciales. A ver. En principio, calculo que lo va a dar la profesora Quiroga. Yo teóricamente no lo tendría que hacer, salvo que nos pongamos de acuerdo con la profesora Quiroga para que lo haga yo, pero en principio ella va a ser la responsable y seguramente lo va a tomar como ella quiera. Ok, perfecto. Eh, yo lo que puedo hacer es pasarles tipo examen, no tipo examen, sí, exámenes finales que se han tomado, que les viene bien para todos, en los cuales ahí un poco se ve la forma en que ella pregunta, porque tiene una forma particular de preguntar. Hay que, Sí, eso me dijeron, que eh, digamos, son medio complicados los parciales de Quiroga, digamos que no pero son complicados, pero hay que tratar de entender qué es lo que quiso decir. sí, eso. ¿Sí? Entonces, por lo general, ella pone cosas que están tapadas con otras para tratar de confundirlos. No es digamos, lo que se intenta, pero digamos, hablando así en criollo, es como para tratar de confundirlos y de esa manera entender si saben o no saben. Porque como que les da la misma información, pero de repente enmascarada dentro de otra cosa. ¿eh? Así que sí, tener cuidado con los enunciados. Lo más probable es que lo prepare ella, no creo que lo prepare yo, es decir, el segundo parcial. Ok. Sí va a tomar lo que yo he dado, es decir, que no es que se va a desajustar de los temas, son los mismos. No, sí, pero el tema No que me cambia. dijeron es que, digamos, los parciales y los enunciados son medio complicados, es eso nada más. Por eso te quería preguntar. Eh, Calculo que en el momento que ella prepare el parcial me lo va a mostrar y yo voy a tratar de que sea comprensible para ustedes. Ok, Así que gracias. y si veo algo que me parece que no lo van a poder resolver porque no está, digamos, correctamente expresado, bueno, se lo haré saber y por ahí lo modifica. Eso. Pero yo no le voy a poder decir, bueno, haz el examen que yo te doy. No, eso no lo voy a poder hacer. Ah, bueno. Bueno, gracias, profe. Nos vemos el próximo jueves. Me Bueno, retiro. nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, buenas noches.